Amén. Pues Dios es fiel. A pesar de nosotros, Dios es fiel. Muy bien, vamos a continuar con este estudio. Yo quisiera que oráramos antes de. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, no solamente de exponer, pero de escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que derrames de tu gracia más y más, Señor, en nuestra lengua, en nuestros oídos, en nuestro corazón, Señor. Danos gracia para escuchar. Y Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos nosotros discernir lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces cuando nos preguntan por qué creemos tal cosa, por qué creemos en Cristo, por qué creemos en el hablar en lenguas, por qué creemos en la sanidad, por qué creemos en la danza, por qué creemos en levantar las manos, por qué creemos en gritar para la gloria de Dios, por qué creemos en adorar al Señor con intensidad. Nos veríamos muy débiles y desleales al querer defender nuestra fe con una frase como, así creo yo, ¿verdad? O sea, sería hasta ridículo. Yo me acuerdo que, para vergüenza mía, hace muchos años yo empezaba en el cristianismo, así que tengo un punto a mi favor. Estábamos alabando a Dios en la iglesia donde yo asistía y llegaron dos jóvenes y uno de ellos, mientras yo estaba adorando a Dios con las manos levantadas, siento que tocan mi hombro y me dice, oye, ¿por qué levantan las manos? Y la primera cosa que se me ocurrió es para tocar a Dios. Ni lo toqué. Espero que con mi canto y mi alabanza lo haya tocado, pero ahora, sería ridículo que después de tantos años me preguntaran, ¿por qué levantas tus manos? Y que mi respuesta fuera la misma. Sería ridículo. Y déjenme decirles, muchos cristianos siguen diciendo lo mismo que hace 30 años. Entonces es muy débil esa frase, así creo yo. Hay gente que en los temas espirituales quiere discutir con nosotros. Y no siempre una persona que discute quiere refutar, sino quiere entender lo que nosotros creemos. Discutir no siempre significa alzar la voz. Discutir podemos discutir bien y podemos discutir mal. Cuando se discute mal es a ver quién tiene razón. Cuando se discute bien es, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista y vamos a ver en dónde podemos llegar a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, por lo menos seguimos siendo amigos o hermanos en Cristo. Pero desgraciadamente nosotros a veces tomamos la actitud de le gané. No, perdiste. Cuando tú tienes una actitud de le gané al otro, en realidad perdiste. ¿Por qué? Porque en primer lugar perdiste una buena oportunidad de hacer una mejor amistad con una persona. Y en segundo lugar, cerraste las puertas para el otro que viene a hablarle tal vez de Jesús. Entonces, Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, pásale Keila porfas. Esta es la segunda parte de un evangelio diferente. Dice,
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esta es la parte que quiero que notemos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay gente que quiere saber, de veras quiere saber. Y estoy hablando de que puede venir un doctor contigo y preguntarte, ¿tú por qué crees en Cristo? Y no podemos decir, pues porque yo creo y ya. No, 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 no. O sea, tenemos que saber por qué creemos en Cristo. Vamos a ir desarrollando este tema. Y en la segunda carta, Pedro también nos da una advertencia. Dice, pero hubo también, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas, ¿en dónde? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense cómo Pedro se refiere al mundo y cómo Pedro se refiere a la iglesia. Hoy en día hay falsos profetas en el mundo, aunque usted, yo creo ya lo vio. Pero también hay falsos maestros dentro de la iglesia. Dice, que introducirán, hablando de los dos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, lo hacen con toda la intención. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si tú ves una serpiente dentro de tu casa en la noche? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Matarla. O sea, y las víboras por lo general se esconden. Entonces, tú no puedes irte a dormir esa noche sabiendo que una serpiente está allí. Digo, ninguno de nosotros lo haríamos. Aunque ores, vas a dormir con desconfianza. Probablemente no te levantes. Entonces, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, fíjense el enfoque de ellos, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora el problema es que no pasa nada más eso. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esa es la única intención de ellos. Porque ellos están empezando a fluir con sus herejías. Y luego dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La gente se queja de que en la iglesia hay mucho negocio. Pues la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces, ¿por qué hay mercadería? Es culpa de los sacerdotes, es culpa de los pastores. No, es culpa de la gente misma. Pero pues es más fácil echarle la culpa a la cabeza que agarrar su propia responsabilidad. Ahora Pablo también nos hace una advertencia semejante en primera a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, enseñanzas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, estoy hablando de primero Pedro y luego Pablo, y Juan también lo confirma. Primera de Juan 4:1
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Conste, aquí no está diciendo prueben la enseñanza. Está diciendo prueben los espíritus. Porque cuando tú escuchas a una persona, aparentemente la situación está más o menos bien, pero hay algo como que no encaja. ¿Sí? Y muchas veces hasta tuercen la palabra de Dios. Y aunque tú dices, a ver dónde termina la predicación, y la predicación no termina. Simplemente se queda como estancado y una mentira quedó sembrada. Y es triste cuando una mentira queda sembrada. ¿Por qué? Porque la duda empieza a crecer y de repente nosotros vamos a aplicar lo que el pastor o lo que el conferenciante estaba diciendo, lo vamos a aplicar de una manera incorrecta. Dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos son del mundo. Versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, cuando tú vas con un pastor o con un líder y le dices, hermano, fíjate que lo que tú comentaste, no sé, como que... Y si él te dice, soy el pastor y yo tengo razón, aguas, aguas. ¿Sabes por qué? Porque o no se preparó o es es una persona ignorante, obviamente no se preparó, o simplemente estás con un falso maestro. Hay muchas cosas, hermanos, que se predican en la iglesia que no están en la Biblia. Y se les da más importancia a esas cosas que a lo que está en la Biblia. Una de las cosas que más a mí me saca de onda es que están hablando bueno, las encuestas dicen, ¿las encuestas de quién? ¿Quién hace esas encuestas? ¿En qué nos ayudan espiritualmente? O sea, tal vez nos hagan crecer el ego y nada más, pero no nos ayudan en lo espiritual. Ahorita les voy a mostrar algo. Ahora, yo estoy hablando de esto porque la semana pasada abordamos un tema actual en el que cierto grupo, entre comillas religioso, asevera que el evangelio que presenta el apóstol Pablo es diferente al de Jesús. Entonces, vimos 18, creo, 18 puntos en los que estos hombres están diciendo el evangelio de Pablo es totalmente diferente al de Jesús. Mismo Pablo está diciendo, si un ángel del cielo viene y te predica un evangelio diferente, ¿qué? Sea anatema, esté bajo maldición. Entonces imagínate, Pablo diciendo eso, si él realmente estaba engañando a la gente, él mismo se estaba haciendo maldito. Ahora, el asunto es que como esta religión o este grupo religioso ellos usan mucho, hermanos, los sentidos. Ellos se aprovechan de los sentidos de la gente, sobre todo el visual. Sobre todo el visual. Ahorita les voy a mostrar algo. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué quiere decir la palabra persuasiva? Que te va a insistir. Mira, la iglesia donde tú vas, aguas. Lo que tú estás creyendo no está. Lo que te están enseñando, cuidado.
Y son tan persuasivos que pueden llegar a desviarte. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjense, dice, hay un buen orden y estaban firmes en la fe. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, ¿sabes qué? No te pierdas ni a derecha ni a izquierda, sigue adelante. Dice versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué bendición poder dar gracias al Señor por las cosas que Dios nos ha dado y por lo que Él es en nosotros. Ahora, este grupo dicen que el Nuevo Testamento es un documento falso, donde se alteraron los hechos y que mucho de lo que leemos en realidad le facilitó las cosas a Roma para crear una religión nueva y fácil. Honestamente, hermanos, ¿a quiénes de ustedes se les ha hecho muy fácil ser cristiano? Ahora imagínate. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es que estos tipos pueden decir que esta religión es fácil, llamando al cristianismo religión? Yo entiendo, el catolicismo es otra cosa. Abiertamente lo digo en el nombre de Jesús. El catolicismo es otra cosa. Pero el cristianismo, aunque Jesús dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Mi carga es ligera, mi yugo es muy fácil. Aún así, es difícil. Ah, ajá. Sí, tenemos que entender que cuando dice Jesús, mi yugo es fácil, es porque a veces hacemos las cosas más complicadas todavía, mucho más complicadas. Creo que sí tenemos, iba a decir teléfono, micrófono. Miren, ¿en cuál vamos? Verso 7. Este grupo le llaman a Lucas el escritor de novelas y desechan los eventos relatados en el libro de Hechos. O sea, todo lo que tiene que ver con Hechos para ellos es una novela. O sea, qué grueso, ¿no? No creen en la resurrección de Jesús, no creen en su sacrificio de redención y aún así ellos, a pesar de eso, se hacen llamar judíos mesiánicos. Miren, no sé. Yo creo que a estos cuates les hace falta un poquito más de cerebro. Porque o son judíos o son mesiánicos. Déjenme decirles, la nacionalidad de un judío no es judío. La nacionalidad de un judío es israelita. ¿Sí? Esa es la nacionalidad. Entonces, ¿por qué se les llama judíos? Porque los judíos tienen que ver con su religión. Hello. Entonces, o son judíos o son mesiánicos, pero no pueden ser judíos mesiánicos. Es como si tú fueras católico evangélico. ¿Será? Bueno, pues no sé si están peor, pero están igual. Sí. Bueno, sí. Ah, sí, más o menos. Pero aún así, los carismáticos no han salido de la Iglesia Católica. No han salido. Entonces, el asunto, hermanos, es que
Como digo, es imposible que se autonomen judíos mesiánicos porque o son judíos o son cristianos. Y la mayoría de ellos, para los que ustedes que usan las redes sociales, que quién sabe qué querrá decir redes sociales, no tengo idea. No sé ni qué es Facebook, ni qué es Twitter, ni nada de eso. Pero la mayoría de esas personas, si por X tú los tienes en tus contactos, los judíos mesiánicos ni son judíos. La mayoría de ellos no son judíos. ¿Ah? Son mexicanos, son del rancho de tal o cual, son de salvadoreños, o sea, pero no son judíos. No son israelitas, para que mayor me entiendan. Entonces, déjenme decirles esto, hermanos, son testigos de judíos. Iba a decir testigos de Jehová, pero no, o sea, ellos se basan más ellos adoran el judaísmo. Adoran el judaísmo. Entonces la mayoría de ellos no son judíos naturales. Fíjense, es curioso porque son rechazados por los mismos judíos a quien tanto admiran. Se hacen llamar rabinos y su mensaje se basa más en las obras de la ley. O sea, ibas a compartir algo. Sí, ya. Sí. No, lo que me sorprendió ahorita de lo que dijo que ellos están desechando lo que es el libro de Hechos Ujú. y no creen en ello. Lo que más me sorprende es porque yo conozco gente que estaba en la iglesia apostólica y ahorita están ahí. Sí, sí. Y una de las bases de la iglesia apostólica es el libro de Hechos. Exactamente. Y por eso me sorprende tanto de que cómo es posible de que la gente conociendo de la palabra o una base, ¿verdad? Y la deshagan, la desechen y se vayan por otro lado. Es como lo que dice Pablo en el libro de Gálatas. Dice, oh Gálatas, insensatos, haber empezado por el espíritu y terminas por la carne. Ajá, ajá. Fíjense, no lo iba a decir, gracias Estela por sacarlo, porque hay dos grupos a los cuales, y estoy hablando de gente cristiana, hay dos grupos que son fáciles de atraer hacia el llamado judaísmo mesiánico. Uno de ellos son los adventistas. ¿Por qué? Porque se concretan al sábado y porque se concretan también su mayor enseñanza, aunque es el advenimiento de Cristo o la venida de Cristo, se enfocan más en el sábado, ¿sí? Y en los alimentos, que es el vegetarianismo, que nada, gloria a Dios por el vegetarianismo, pero gloria a Dios por las hamburguesas. Amén. Y el otro grupo al que están cosechándole más, robándole más, es precisamente a los apostólicos. ¿Por qué? Porque los apostólicos se basan más en el nombre de Jesús. Entonces, los pseudo judíos mesiánicos están hablando de, no, el nombre de Jesús no existe. El nombre de Jesús, cuando tú dices nombre de Jesús, estás diciendo que Él es el hijo de una prostituta. Estás diciendo que Él es un farsante. Entonces, a Jesús lo llaman Yeshua. Si no dices Yeshua, estás adorando o orando en un nombre demoníaco. Si no dices Yeshua. Entonces, hermanos, para que vean la profundidad del problema. Ahora, ellos no empiezan su relación con los cristianos de esta manera. Obviamente no lo van a empezar así. Empiezan con ciertas cositas, introduciendo el judaísmo. Un día estábamos en Lindel y yo no sé, hermanos, es la gracia del Espíritu Santo sobre mí.
nada más. Estábamos en un grupo de oración en Prairie Creek con unos pastores y pues yo era el único que hablaba en lenguas, digo en español, ¿no? Entonces, yo estaba, vino una persona, yo jamás lo había visto al grupo de oración y el hombre estaba, hermano, estaba de veras emocionado y los pastores también estaban emocionados escuchándolos acerca de eso, del judaísmo mesiánico. Entonces, yo así como que, yo le dije, oye, pues si se me hace difícil ser cristiano, imagínate regresar al judaísmo. Este hombre agachó la cabeza, se cayó, hagan de cuenta como que, no sé, yo lo hubiera maldecido, no sé, y se puso un ambiente de tensión entre los pastores. Gloria a Dios porque yo era mexicano y no me iban a reprender o me iban a perdonar precisamente porque no hablaba mucho inglés. Las siguientes reuniones, ese hombre jamás se presentó. Entonces alguien tiene que salir y decir, ¿sabes qué? Espérate, esto no es así. Tienes que salir, no por ti, sino por los demás. Porque estamos hablando de que encubiertamente se está hablando de un evangelio totalmente falso. Ahora, vamos a ver. Tenemos que entender que hay tres grandes religiones que esperan la venida del Mesías. ¿Sabías eso? Tres grandes religiones que esperan la venida del Mesías. La, la venida del Mesías. Número uno, los cristianos, la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Pero los judíos están esperando la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. ¿Cuál es el tercer grupo? Aunque usted no lo crea, los árabes. No, déjame decirlo así. Los musulmanes están esperando la venida del Mesías. A Jesús lo ven como profeta, igual que los judíos. Los judíos a Jesús lo ven como un profeta. Algo un poco irracional, hermanos, porque déjenme decirle, ¿qué profeta que viene de Dios va a mentir? Entonces ellos como que les han lavado el coco de que nada más Jesús es el profeta de Dios, pero no entienden las enseñanzas de Jesús, ni las siguen. Judíos, y a mí me consta, hermanos, Adrián, mi yerno, puso algo en el Facebook aludiendo a Jesús en un grupo de judíos, y un judío dice, ¿a poco todavía crees en ese secretario de Dios? O sea, burlándose. Y déjenme decirle, es la mayoría de judíos tienen ese sentimiento en contra de Jesús y en contra de los cristianos. El asunto, hermanos, es que la iglesia ha idolatrado a los judíos. Los ha idolatrado. Porque es el pueblo especial del Señor. Déjame decirte, el pueblo especial del Señor es la iglesia, que es el verdadero Israel. Es lo que Pablo dice. Y por eso a ellos no les gustan los escritos de Pablo. Porque Pablo quita todo el sentimiento que ellos tienen pro Israel. Puede ser, y esto es muy fuerte, hermanos, lo que les voy a compartir. Yo estaba pensando, ¿cuál es su propósito de estar engañando? Porque ese es un engaño. Cuando arbitrariamente están engañando a la gente. Puede ser que en realidad este grupo esté tratando de hacer que los cristianos renuncien a Jesús a fin de esperar al que ellos consideran el verdadero Mesías. Es muy probable.
No digo que sea eso, pero yo no le encuentro otro motivo. Y que estén de veras esperando al, según ellos, el verdadero Yeshua. No le encuentro más. No le encuentro más. Ahora, esto no es nuevo. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, si alguno os dijere, versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, esta nueva fe, entre comillas, llamada judíos mesiánicos, pone mucho énfasis en datos históricos que pueden impresionar a cualquier persona, que buscan respuestas fuera de la Biblia o para entenderla mejor. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, navegando por la red, por el internet, podemos ver tantas cosas, hermanos, que están tratando de desprestigiar al evangelio. Están tratando de desvirtuar el evangelio. Por ejemplo, alguien, y estoy hablando de hace más de 30 años, se empezó a correr el rumor de que en realidad el pueblo de Israel no cruzó el Mar Rojo, que en realidad el Mar Rojo era un lugar donde el agua solamente crecía unos 20 centímetros. Y así, ustedes lo pueden ver en Discovery Channel. Sí, y fíjense, eso hace mayor el milagro. Porque en 20 centímetros de profundidad, Dios ahogó a caballos, a hombres. Qué grueso, ¿no? Está mucho más magnificado. Pero eso ocurre hace más de 30 años que se inició. Hoy están hablando de que las plagas de Egipto tuvieron que ver con factores climáticos, que lo de que sucedió en Sodoma y Gomorra es que realmente lo que sucedió es que estaban sobre una zona petrolífera. Entonces, estalló. Está bien, gloria a Dios. Pero que cayó un meteoro. Ah, ajá. Háblalo en el micrófono. No se olviden. Está interesante. Yo escuché en Discovery Channel, creo que era, que supuestamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue un meteoro que cayó cerca de ahí, entonces los restos cayeron en Sodoma y Gomorra, y eso fue el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, Y pusieron no sé qué, alguien que estudiaba las estrellas y no sé quién, y por eso se dieron cuenta del meteoro y que no sé qué. qué buena onda, pero el único que huyó fue Lot y su familia. Entonces fue el único que a lo mejor vio el canal de Discovery Channel en aquel entonces, se dio cuenta de la meteorología y salió, ¿no? Ven qué ridículos, o sea, los científicos se están viendo ridículos en sus teorías. Gracias, Señor. Eso fue un amén del Señor. Quizás no se oye en el internet, pero fue un trueno así muy, muy amén del Señor. Entonces, dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie
os engañe por medio, sí, gracias, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahora, yo estoy convencido, hermanos, de que todo estudio profundo del Antiguo Testamento, un estudio serio, nos lleva hacia una mejor revelación y entendimiento de la persona y de la obra redentora de Jesús. Todo el Antiguo Testamento debe de llevarnos a entender mejor la obra redentora de Jesucristo. Nada más. Cuán grande es el Señor, hermanos. Cuán grande es el Señor. Cómo el Señor en su presciencia pudo revelarnos y aún continúa revelándonos sus preciosas verdades. Dice versículo 9, Colosenses 2:9, porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, no echada a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Está hablando de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pregunta, si Dios nos perdonó todos los pecados, ¿por qué nosotros no nos hemos perdonado? ¿Qué derecho tenemos? Ahora, muchas veces, hermanos, muchas veces estamos pidiéndole perdón por cosas que sucedieron hace años. Un pastor, uno de mis pastores, nos compartía aquella noche que Dios lanzó nuestros pecados al fondo del mar y puso un letrero: prohibido pescar. No tenemos derecho a estar recordando mugrero y medio. Y fíjense lo que más hizo, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, y era lo que los compartía hace rato, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es para entender lo que Cristo vino a hacer. Este grupo, hermanos, de pseudo judíos usan la filosofía de escritores ateos como Friedrich Nietzsche para afirmar sus doctrinas. ¿Qué tiene que ver ese tipo? Era un hombre, Friedrich era un alemán que en su tiempo, estoy hablando de los 1900, 1800, 1900, él era el mero pensador, fue galardonado con tantas cosas, ¿no? Se le consideró hasta, bueno, es un filósofo, iba a decir teólogo, pero hay teólogos ateos. Entonces, este hombre, fíjense, él alcanzó tanta fama. ¿Saben cómo murió? Este tipo, dicen que iba un hombre en su carruaje
el caballo hizo algo malo, entonces el hombre empezó a fustigar al animal, y Friedrich, que estaba viendo la situación, fue y se abrazó al animal, y ahí cayó muerto. Pero toda la gente que lo rodeaba, ellos acusaban a Friedrich de estar loco. Entonces, un hombre y cualquier ser humano, hermanos, que empieza a querer luchar, contender contra lo que Dios está establecido, finalmente va a acabar mal. Como este hombre, no importa cuántas medallas se haya colgado, murió mal. Entonces, se dice que a la edad de 4 años, su padre falleció y luego su único hermano también falleció. Y estoy hablando de gente que en Alemania, hermanos, había mucho cristianismo, mucho cristianismo. Entonces, algo no le funcionó a él. Déjenme decirles, hermanos, mientras más entendemos la soberanía de Dios, más fácil nos es la vida, más fácil. Señor, tú eres soberano, tú puedes hacer lo que tú quieras. Hermanos, por eso cuando llueve, mi esposa de repente así, ya nada más falta persinarse, no, no es cierto. Pero, ay Señor, tranquila hombre, ¿cuál es el problema? Nos vamos a ir con el Señor. Si se quiere ir viva, pero yo como quiera, o sea, yo nomás me gradúo de diferente forma. Entonces, estoy diciendo de que estos tipos usan la filosofía de escritores ateos como este hombre para afirmar sus doctrinas, o escritores judíos no cristianos para defender sus posturas en cuanto a la veracidad del Nuevo Testamento. Sí, imagínense, vamos a juzgar a un cristiano, vamos a llamar a un juez que no es cristiano. Pablo está hablando de eso, de que sea un cristiano, hombre. Hoy un anuncio en Facebook está circulando, demostrando, entre comillas, que el cristianismo en realidad fue inventado por el Imperio Romano. Yo vi ese anuncio en Facebook. Como viene en inglés, así como que no muchos hispanos le ponen la atención, ¿no? Pero dije, órale, ya se están desenmascarando. A ver si la iglesia despierta. Porque, bueno, sorry, iba a meterme por ahí, pero mejor. Aunque sabemos que esto no es cierto, por lo menos la fe de algunos está tambaleándose. Hoy muchos se están tambaleando a causa de esto. Versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, para ellos no es suficiente el sacrificio de Cristo, y la doctrina de la salvación por gracia no es válida, ya que se necesitan las obras de la ley. Ellos están diciendo, no, es que Cristo no puede ser el sustituto del cordero. Se tienen que sacrificar los corderos. ¿Por qué? Porque eso dice la ley. Entonces para ellos está diciendo, sorry Señor, pero tu sacrificio aquí no lo queremos. Por consecuencia, escúchenme por favor. Por consecuencia, las celebraciones judías en realidad son ritos que tienen que ver con la ley. Miren, mientras los judíos celebran la Pascua comiendo conforme a las ordenanzas de Éxodo 12, Jesús nos presenta otro panorama de esta misma cena,
¿Qué estaba celebrando Jesús? La Pascua. Ya se pusieron nerviosos, déjenme aterrizar el asunto. Es curioso que este grupo diga que Jesús era vegetariano, porque amaba a los animales. ¿Cuántos de ustedes han leído o han escuchado de que Jesús cuando estaba chiquito, llegó un pájaro y ¡pum!, se estrelló contra el piso y se murió? Entonces Jesús lo agarró en sus manitas y le devolvió la vida. ¿Sí? Esa es una. Bueno, eso está basado en un evangelio apócrifo. En este mismo evangelio apócrifo, que obviamente no lo sacan en esa película, es que la maestra lo regaña a él por hacer algo mal. Jesús la maldice y muere. Lo que usted no vio en esa película. Entonces, si era judío, que por supuesto era judío, debía comer el cordero durante la cena de la Pascua. ¿Cierto o no es cierto? Pero fíjense que ahí en la Biblia no dice nada. Que Jesús celebró eso así. Ya se me adelantó, hermano. Gracias. Gracias. Miren, fíjense, Cristo presente a la mesa como cordero de Dios, Él está ahí está el cordero, ¿sí? Conforme al testimonio de Juan el Bautista, toma el pan, el vino, como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y lo convierte en un memorial. En otras palabras, el sacrificio de animales se detuvo a partir de la cruz, y esto es confirmado por Pablo. Dice primera a los Corintios 11:23. Yo sé que es difícil a veces de digerir algunas cosas, pero tenemos que hablarlas. Primera a los Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya se tragó esta cosa. Y mientras resucita, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ok, ya resucitó esto. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Qué? O sea, primero comió el pan y cenó. Y luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Pablo diciendo eso, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, ¿qué? ¿Está hablando de la cena? No está hablando de la cena tradicional. Está hablando de un nuevo pacto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren, una de las cosas por las cuales mi papá salió de la iglesia, bueno, es porque nunca entró. Así de fácil. Nunca entró a la iglesia. Entró a las congregaciones, él tocaba, pero nunca entró. Y un día, hablando con él, me dijo: ¿cómo extraño los ritos en la iglesia? Porque los ritos son visuales. Porque los ritos dan como que, ¡ay, qué bonito se ve!
Este grupo acusa a Pablo de romper la tradición judía y sustituirla por filosofías paganas. Y aunque por el contrario, Pablo mismo es claro en su posición al decir que los ritos nada son, no tienen efectos mágicos para derrotar el pecado. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos, ¿qué es esto de conformidad a mandamientos? Con forma de mandamientos. Eso es lo que la palabra conformidad significa, con forma de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, fíjense lo que dice ahí, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, no que son cosas sabias. Tienen cierta apariencia, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es esto, Keila? ¿Te acuerdas? Léemela, Juan, por favor. Para los que están viendo en internet. Es una Torah. Es una Biblia hebrea. Entonces vamos a suponer, o sea, es precioso cuando tú puedes ver a alguien. Y lástima que no encontré mi kipá. Le hago como le hacen, ¿no? ¿A quién vieron hacer eso? En la iglesia popular. ¿Verdad que sí? Antes de presentar el Santo Evangelio, se besa el libro. Y bueno, pues este debería de ser, realmente este debería de ser el símbolo de Israel, y no la estrella pagana esta que está aquí. Esa estrella era adorada por pueblos paganos y la quisieron usar como su símbolo, pero este debería de ser el símbolo de Israel. ¿Saben por qué? Porque significa la presencia de Dios, la luz de Dios. Pero bueno, ahora, si yo hago esto, a muchos dicen, wow, qué unción sentí cuando el hermano besó las... Sí, en vez de corbata, ¿eh? Un día me puse corbata y en Linden y me dijo una hermana, ahora sí parece pastor. Todo eso es Atractivo. todo eso es para, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Se me olvidó, perdón. Se me olvidó. Todos esos cosas y todo eso es para como no, ¿cómo se diría? Hacerlo místico. No tanto místico, sino para demostrarle de alguna manera a Dios que somos importantes, que Él no lo es todo. En cierta manera, En sí. cierta manera. Porque el ser humano eso siempre ha tenido el querer demostrar que puede por sí solo.
de que hay cosas que puede hacer todavía por sí solo. Y todo eso que hacen es para eso, para decirle al Señor, o sea, tu sacrificio, como dijo usted, tu sacrificio está de más. Sí. O sea, porque todavía tenemos que hacer todo esto para hacerle sentir a la gente algo. Así ¿Me es. explico? Ahorita me hiciste pensar cuando a veces decimos, no, yo estaba buscando al Señor. Pues el Señor no se perdió. El que estabas perdido eras tú. El Señor me estaba buscando, no, yo estaba buscando al Señor. El Señor nunca se pierde. Pero es cierto. O sea, qué grueso. Pero tenemos que entender que esto no nos salva de nada. Tomar un talit y ponértelo, o sea, nada es. Si esto me cubriera de pecar en contra de Dios, les aseguro, hasta unos calzones de eso me mandaría a hacer. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes también se los harían? Sí, o sea, en serio, se oye así medio. La verdad, hermano, la verdad. Pero dice en este versículo, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, yo diría de santidad, en culto voluntario, en humildad, aleluya, y en trato duro del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno. Gente que, bueno, no. Ahora, yo concluyo, hermanos, que la posición doctrinal de esta gente no es solamente eso, en realidad es un espíritu cuyo propósito es, número uno, confundir la doctrina. Y cuando confunden la doctrina, desvirtuar el mensaje de la gracia. Y cuando han desvirtuado el mensaje de la gracia, desvían al creyente. Y cuando han desviado al creyente, rechazan a Cristo. Y cuando rechazan a Cristo, destruyen la fe en Dios. Dicen que para muestra un botón, yo vuelvo a repetirlo, hace unos cuantos, yo creo que un año, una persona me estaba diciendo, fíjate que en León, uno de mis primos se convirtió al mesianismo, al judío mesiánico, se hizo judío mesiánico, y de repente él ya no cree en Jesús, ya nada más es judío. ¿Ven el proceso? Era cristiano, se regresa y se regresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a decir, no, pues yo no creo en Dios. Y saben, esa es un alma que se ganó para el reino de Satanás. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 1, estoy concluyendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No es que la perdemos, estamos descuidándola, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, vamos a hacer un análisis de nuestra vida, un análisis de nuestra fe. Si el Nuevo Testamento, y es una suposición, por favor, y no los digo por los que están aquí, sino por los que están en el internet, porque de repente desvirtúan todo. Bueno, es una suposición. Checa tu vida hoy. Y checa tu vida conforme a lo que tú has vivido en Cristo. ¿Sí? Ok. Te das cuenta de repente de que el Evangelio, pues en realidad, es falso. ¿Sí? Es una suposición, vuelvo a repetir. Es falso. ¿Te arrepentirías de haber vivido lo que hoy has vivido?
Yo no. Algunos tienen un tiempo en el Señor. Yo creo que tengo más tiempo en el Evangelio, no digo en el Señor, pero en el Evangelio más que todos aquí. Y créanme, lo digo con vergüenza, ¿eh? Qué bendición. Pero debiendo de ser maestro. Bueno. El asunto, hermanos, es que estaba escuchando a un hermano y dice, y tengamos cuidado con esto. Dice, yo he escuchado, hermanos, dice, no, pues yo cuando yo no le servía al Señor me iba mejor. Dice, ¿sabes qué? Nada tienes que perder, regrésate. ¿No? ¿Para qué le estás echando la culpa al Señor? Total, todavía hay chance. Un hermano escribió hace muchos años, si Cristo fuera una falacia, vivir en esa falacia me ha hecho feliz. Creo que fue Carlos Marx, el que dijo, la religión es el opio de los pueblos. En otras palabras, la religión es la droga de los pueblos. Y yo creo que, no lo estoy defendiendo, pero yo creo que lo dijo bien. Porque en medio de tanto dolor, hermanos, y aunque Cristo no es una religión, Él lo vio como una religión. Qué bendición poder venir ante su presencia, ante los demás y cantar a un Dios que, según Él, no existía o no existe. Poder levantar nuestras manos y decir, Dios, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, recibir su bendición. Y si Él nos acusara de vivir una falacia, créanme, Él nos envidiaría. Porque es un opio que quita el dolor, que quita la soledad, que quita el rechazo, que nos hace quizás sentir mejores de lo que somos. Y gloria a Dios que no es una droga. Y si fuera una droga, bendita droga. Entendemos lo que Jesús es para nosotros el día de hoy. Que aunque la gente esté tratando de desvirtuar el mensaje de Jesucristo y negar que Jesucristo vivió, ya no solamente está negando su resurrección, ahora está negando que Jesús fue un personaje histórico. ¿Quieres poner el